porque estamos hoy viendo que Dios no falla, que todos sus pactos se han cumplido, que todas sus promesas se han cumplido. Así que cada vez el Señor nos llena más de fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La otra alabanza nos enseñó que si edificamos en la roca firme, ni los vientos ni nada podrá mover nuestra casa, nuestro pensamiento. Y hoy, con lo que vamos a ver, vamos a confirmar lo que el Señor ha hablado durante mucho tiempo, y específicamente hace dos semanas Conchita habló de uno de los significados de Dios, que es conocer a Dios como proveedor, y nos enseñó algo tremendo de Abraham, el padre de la fe, el cual estaba sin esperanza y contra esperanza. Así que luego Marita nos habló de la confirmación profética de Isaías 61 hacia Lucas 16:4, en el cual Jesús mismo se presenta diciendo que si había en ese mismo día, en ese mismo tiempo, se registró el cumplimiento de la palabra profética, en el cual dijo: el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, libertar a los oprimidos. Y todas esas cosas, todos esos atributos del Padre y del Hijo, que nos ha permitido a nosotros estar aquí hoy, porque hoy estamos por la fe que nos ha permitido venir y congregarnos esta mañana. Así que, siguiendo el trayecto, el conocimiento, los atributos del Dios Todopoderoso, hoy vamos a hablar de Jesús como profeta. Fíjense que curiosamente a Jesús se le conoce como el Maestro, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Se le conoce de muchas formas. Pero, ¿qué hay de la palabra profética que Jesús dejó para este tiempo? Para este tiempo en el cual estamos. Entonces, vamos a abrir la palabra en Hebreos 1, del 1 al 2. Y quiero que ustedes presten atención a esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y de muchas maneras y en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas. En el viejo pacto él hablaba y todavía habla, pero en ese entonces hablaba por medio de los profetas. Pero en estos postreros, ¿en qué tiempos estamos hoy? Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces quiere decir que tenemos que seguir la trayectoria de los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, ya que por él fueron hechas todas las cosas y el universo. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más información queremos si vamos a recibir la palabra directa, la palabra verdadera, la palabra que es verdad, la verdad absoluta, lo cual ya ha sido probada durante 4,000 años, y hasta que Cristo viene hace 2,000 años. Vamos a cumplir los siguientes 2,000 años para completar los 6,000 años de la creación. Y entonces, todo lo que hemos visto, por eso cuando estábamos viendo esas alabanzas, refuerza nuestra fe, porque hemos creído en la verdad. Yo siempre les digo que cuando aceptamos al Señor, creímos, aunque no sabíamos muchas cosas, pero ahora ya sabemos. Entonces, primero, ¿de quién recibimos la profecía? ¿Para qué recibimos una profecía, una palabra? ¿Será que es para estar listos y estar preparados en este tiempo?
¿En qué momento la recibimos? No la recibimos hace 2000 años ni hace 3000 años, sino que estamos recibiendo hoy una palabra precisa. ¿Qué dice esa palabra? ¿Qué tan específica es la palabra? Vamos al siguiente versículo. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice Pedro, tenemos también, quiere decir que tenían la palabra de los profetas, pero tenemos también la palabra profética, ¿qué dice ahí? Más segura. No necesitamos estar yendo con agoreros, con los de la bola de cristal, porque aquí tenemos la palabra profética más segura. Y fíjense que ahí les está diciendo, a la cual hacéis bien. Ustedes hacen bien al estar atentos, como están todos ahorita. Ahorita estamos todos atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Ahorita, recibiendo ustedes esa palabra, se convierten, había una palabra que dice en piedras vivas, pero hoy son antorchas. ¿Y la antorcha qué hace? Alumbra. Entonces, cada uno de nosotros es una antorcha que va a alumbrar en lugares oscuros hasta, no por un día, no por un año, no por un tiempo, hasta que el día esclarezca y la estrella o el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma palabra dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra es luz, la palabra es verdad. Nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué? Porque alumbramos en la oscuridad. Y estamos en un punto, tal vez de los puntos más oscuros, y todo va a ir creciendo. La oscuridad va a ir aumentando. Nosotros quisiéramos en nuestro pensamiento humano creer que las cosas van a mejorar. Pero no, eso va a ser como en los días de Noé. Noé estuvo aproximadamente 100 años insistiendo, orando, exhortando. 100 años. Jesús vino y vamos a estar casi a los 2000 años en el cual Él está intercediendo por nosotros, intercediendo por las naciones, intercediendo. Tenemos un intercesor particular. Y entonces dice la palabra aquí, hasta que salga el lucero, la estrella de la mañana. ¿Y quién es esa estrella? ¿Quién es esa estrella que va a alumbrar? Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 y dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde dice? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que Él va a venir en su segunda venida. Y esa es nuestra redención, esa es nuestra fe. Nos ha llevado a creer que ese día está cerca. Y por lo tanto tenemos que estar listos y preparados, no porque vayamos a pasar la gran tribulación, porque dice que Él nos ha salvado, nos va a salvar de la ira, por lo menos los que son pretribulacionistas o a la mitad, por lo menos a la mitad, pero de ahí no pasamos, ¿verdad? Para no hacernos bolas ahí, de ahí no pasamos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados. Entonces, la palabra más segura, la verdad
está siendo confrontado por la mentira. Y entonces vamos a entrar a dos de las profecías de Jesús. Vamos a entrar a la primera, y ahorita se las voy a ir desglosando. Mateo 22, del 4 al 5. Viene la advertencia de Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que el engaño y la mentira va a ser el común denominador de este tiempo, aunque siempre ha habido mentira, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido, todo lo malo siempre ha existido de la caída del hombre. Pero ha venido en aumento, en aumento, en aumento, y ha venido siendo profetizado. A nuestros ojos hemos ido viendo cómo se ha venido cumpliendo la palabra. Y entonces tenemos que predicar la verdad, porque hay una batalla. Estamos en una gran batalla, la batalla de la fe y la batalla de la verdad. Esa es la batalla que estamos librando en este tiempo. La fe versus la razón del hombre. Y se han levantado una serie de argumentos que se han impregnado en la sociedad, en el mundo, de tal manera, universidades, colegios y todo, se ha levantado ese espíritu del anticristo, que ya está ese espíritu del anticristo, que es en contra de la verdad y en contra de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y esa mentira constante se puede convertir en una verdad para los que no conocen. Y esos argumentos son a los cuales nosotros tenemos que enfrentar. Miren, hay mentiras que se dicen tanto que se convierten en la mente de mucha gente, se convierten en verdad. Y entonces estamos en un proceso. Yo me metí a buscar ahí solo por curiosidad cómo se llama esto en filosofía, y se llama la deconstrucción. Ese es el movimiento filosófico que no es nuevo, empezó con un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que empezó a poner premisas para poner en duda toda la verdad y a deconstruir, o sea, a desmantelar la cosmovisión judeo-cristiana o cualquier otra cosmovisión, y empezó a meter en la mente de las universidades, colegios y todo. Las mejores universidades del mundo predican esto, predican a Nietzsche, predican a otros filósofos. Y fíjense que va todo contra la familia, contra la democracia, contra la iglesia, el ateísmo. Y entonces nuestra cosmovisión está siendo atacada de tal manera que nosotros tenemos que estar listos y preparados para enfrentar esta guerra, esta batalla. Porque la palabra dice que las armas de nuestra milicia o las armas de nuestra guerra no son carnales, no son naturales, sino son poderosas en Dios para derribar toda altivez, todo argumento, toda fortaleza que se levante en contra de ¿quién? Del conocimiento de Cristo o de la verdad de Cristo. Esa es nuestra lucha, eso es lo que estamos haciendo. Ya la filosofía, la Kabbalah, la nueva era, todo lo que ya sabemos que se ha levantado es parte de todo lo que está formando esa cosmovisión panteísta para que todo el mundo agarre su propia verdad. Y les voy a explicar cómo esta filosofía tiene premisas que hacen presuponer que eso es la verdad en contra de la verdad de Cristo. Y Friedrich Nietzsche, que nació en 1844 a 1900, fíjense que desde dónde empezó eso, se ha popularizado en los últimos 50 años, y este tipo creó una premisa que todavía hoy día sigue vigente. Y esa premisa, fíjense pues, rechaza una esencia única de las cosas, ya que todo está dictado
por la subjetividad del que la interpreta. La verdad es relativa y lo que uno cree es su propia verdad. Quiere decir, y miren, y no deja de tener razón si uno lo ve desde el punto de vista natural, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que nuestro Dios es Buda, esa es nuestra verdad. Si nosotros creemos que una rata, que un becerro de oro o que cualquier ídolo sea nuestro Dios, esa es nuestra verdad. Y entonces, esto viene a deconstruir a la familia, al género, la educación, la democracia a través del socialismo y a través del comunismo, deconstruyen, desmantelan la idea que ha sido construida por muchos años. Un ejemplo clásico, miren, casi toda Latinoamérica está tomada ahorita por a través del globalismo, del socialismo y el comunismo, prácticamente pocas naciones quedan. Y con Chile, miren, Chile, estaba revisando yo, que tenía entre 26 y 36% de pobreza y llegó a tener 8%. Uno de los países que estuvo a las puertas de ser el primer país latinoamericano cercano con Argentina, Uruguay y Costa Rica para empezar a desarrollarse como un país desarrollado. Mas, sin embargo, ahorita, ustedes pudieron ver lo que pasó en Chile hace unos años cuando empezó todo eso, de lo que se había construido a través de esa ideología, prácticamente deconstruyeron y arrasaron con todo. Y ahora están llorando porque las libertades se están quitando. Pero no vengo a hablarles de política ni nada de esto, pero sí queremos ver la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Entonces, segunda de Pedro, vamos a ir a la palabra. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, fíjense que está hablando en tiempo pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, que quiere decir mentiras y rebelión, destructoras, fíjense, destructoras, como lo que les estoy hablando de la deconstrucción. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellas y sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, en el 2 dice, y muchos seguirán, oiga, está hablando a la iglesia aquí. Pedro le está hablando a la iglesia, no le estaba hablando a los no creyentes. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. O sea que habrá apostasía. Esa es una cosa. A través de los falsos profetas, herejía, habrá destrucción. Y ya no tan, aquí dice encubierta, pero actualmente ya no es tan encubierta. Actualmente realmente está a flor de tierra. Ya hoy todo mundo, entre más fuerte hable, y hay gente que está hablando más fuerte que nosotros. Hay gente que quiere callarnos. Hay gente que está hablando más fuerte que nosotros. Pero nosotros somos antorchas. Ustedes son antorchas que van a llevar luz hasta que venga. No es hasta mañana ni hasta pasado. Puede ser que falten 5 años, 10 años, lo que falte. Pero hasta ese momento nosotros vamos a seguir. Y vamos a seguir. Y entonces, y en el número 3 dice, ojo, porque eso es lo que está pasando. Y por la avaricia. Miren, pues, la herejía, la apostasía y la avaricia son 2 manifestaciones que estamos ya más cerca en los últimos tiempos. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros,
con palabras fingidas, pero lo que estamos recibiendo de nosotros no son palabras fingidas ni fábulas que vengan de hombre, sino que esto es palabra de Dios. Sobre tales, dice, sobre aquellos que han estado haciendo esto, de largo tiempo la condenación no tardará y su perdición no se duerme, no tardará. Tarde o temprano cada quien va a dar cuenta de lo que está haciendo. Pero nosotros que estamos en este momento enfrascados en esa lucha, tenemos que agarrar fuerza, conocimiento de la palabra, saber en qué tiempo estamos para poder ser sal de la tierra y luz del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Estos versículos son muy para este tiempo, son muy contemporáneos, porque estamos hablando de ese lucero de la mañana que está a punto de venir. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Este es un ruego que Pablo está haciendo a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Llegó a rogarles y a decirles: os ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué dice de vuestro modo de pensar? Porque lo que uno piensa, eso es lo que uno es. No nos dejemos mover de nuestra fe, ni de nuestra manera de pensar, ni de lo que sabemos, ni de lo que hemos visto, ni de lo que hemos visto que sea confirmado, porque todavía que no supiéramos nada de que como que hoy estuviéramos empezando, no. Ya sabemos qué ha pasado. Quiere decir, vuestro modo de pensar quiere decir vuestro modo de creer, o sea, la fe. Eso es lo que estoy diciendo, que la verdad y la fe está en guerra, está en guerra. Y luego dice, ni os conturbéis. Otra versión dice, ni os turbéis, ni os preocupéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espíritu no sea afectado de la mentira que está viniendo y nos dé temor, nos turbe, ya sea ni por carta, aún como si fuera de ellos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y vuelve a repetir. ¿Por qué se repite tanto esto? Porque si se repite quiere decir que es importante, como así cuando empezamos a leer que diciendo estar atentos. Yo los veo ahora muy atentos a todos, están atentos, ninguno se ha dormido de los que he visto aquí, estar atentos. Y dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera. Hay muchas formas de engañar, pero nos está diciendo que no debemos de dejar engañarnos en ninguna manera. Hay sutilezas que nos pueden meter y nosotros no nos tenemos que dejar engañar. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de la cual habíamos hablado, de la herejía, ese espíritu del anticristo, de aquellos que conocieron la verdad, empezaron a apostatar de la verdad, a decir lo contrario, decir lo que yo creía no era cierto, en lugar de decir como nosotros estamos diciendo, de lo que creíamos, hoy estamos más seguros. ¿Por qué? Porque la palabra que hemos recibido, ¿qué dijo al principio? Es la más segura. ¿Ok? Entonces, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya sabemos que ese es el anticristo que se va a manifestar, creamos o no creamos. Así que, mis hermanos, vamos a regresar a esa profecía
que hablamos de Mateo 24 y vamos a ver lo que Cristo hizo en Mateo 24. Antes de terminar el capítulo 24, Jesús estaba lamentando de cómo él había tratado de juntar a todos los judíos como la gallina junta a sus pollitos y cómo los iba a salir, pero realmente a todos los profetas que fueron enviados no les creyeron y a muchos los mataron. Y entonces Jesús estaba en el templo y en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le estaban mostrando el edificio más bonito, más grande, mejor que había en esa región en ese entonces, una de las maravillas de ese mundo en ese tiempo. Y ellos estaban muy orgullosos de su templo porque representaba al Dios de ellos, al Dios único, representaba, el resto era politeísta en ese entonces. Imagínense ese impacto de presentar un solo Dios en una cultura panteísta, politeísta, pero en ese templo no había ni una sola imagen. Cuando los romanos llegaron ahí, dicen, bueno, y estos están algo locos porque tienen un templo tan grande, tan enorme y no hay una sola imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen era uno de los mandamientos de no hacerse imagen de Dios de nada. Entonces, él profetiza de que ese templo va a ser destruido. Y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y les derribó el templo y esa profecía ya se cumplió. Tito, hijo de Vespasiano, que era el emperador romano en ese tiempo, en el año 70, destruyó el templo completamente. Y entonces ellos le preguntan, inmediatamente de terminar eso, le dice en el número 3, Jesús sale del templo y se pasa al monte de los olivos que está enfrente. Pero si muchos son dando la vuelta, probablemente son unas 5 cuadras y se pasa al monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por aparte, en privado, y le preguntaron, le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? De las que acababan de hablar de lo del templo. Ellos querían saber cuándo, porque uno quiere saber, cuando le dicen algo, uno quiere saber cuándo, cómo, dónde, con quién y con todo. Uno quiere todo. Pero cuando Conchita nos predicó de Abraham, no le dijeron ni dónde ni cuándo. Solo le dijo, sal, vete de tu tierra y de tu parentela donde yo te diré. Pero aquí ellos sinceramente, miren, ¿quiénes estaban ahí? Sus discípulos judíos. El judío número 1, que es Jesús. ¿Estaban en dónde? En Jerusalén, una ciudad judía. O sea, todo tiene que ver, porque miren, a veces uno pelea, yo veo que hay gente que dice, no, ves que, ¿por qué todo tiene que ver con los judíos? ¿No? Bueno, si el Hijo de Dios, nuestro Hijo es mitad judío y mitad celestial, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo serán esas cosas? Es la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Es la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿y del fin del siglo? Y vamos a leer todos los capítulos porque eso ya los hemos leído, los hemos enseñado, pero yo creo que vayamos leyendo para ver qué Cristo, miren, esto ya no lo vino a decir nadie más, Él lo vino a decir Él en persona. Ya no lo vino a decir, no mandó a un ángel, no mandó a un profeta, sino que Él en persona. Él en persona viene a decir esto. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, ¿qué les vino a decir?
Lo mismo que dijo Pedro y lo mismo que dijo Pablo. O sea, Pedro y Pablo solo están replicando lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a replicar nosotros? Que nadie os engañe, ¿verdad? Que nadie os engañe. Fue la primera cosa que él respondió. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué había dicho Pablo y Pedro? Que iban a venir falsos profetas. Pero eso es después. Aquí estamos en la primera, cuando fue el primer encuentro de esas tres preguntas. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que dicen engañarán. O sea, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero dice, pero aún no es el fin. Miren, guerras han habido todo el tiempo, terremotos han habido todo el tiempo, falsos profetas han habido todo el tiempo, de todo ha habido en todo tiempo. Pero hoy, si ustedes se ponen a googlear cuántas guerras han habido desde 1917 hasta la fecha, cuando estábamos en el grupo de hombres estudiando, mencionamos parte de esto, que alguien que nació en el año 1900 y a los 17 años la Primera Guerra Mundial, cuando a los 37 años la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene los 30 años la Gran Depresión, y después si está vivo ahorita o si estuviera vivo hasta los años 90, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de Kosovo, que ocurrió desde el año 50 Corea, el Vietnam, hasta estos últimos tiempos, y ahora la guerra que tenemos. Y ahí dice que oiremos, ¿qué dice? Rumores de guerras y guerras. Y ahorita ya llevamos, yo estaba haciendo 22 de febrero de este año para acá, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos dice eso? Que el tiempo está caminando, el tiempo está pasando. Y todo esto será, que dice, principio de dolores. Aquí hay muchas mujeres que ya han tenido hijos y saben qué es el principio de dolores, ¿verdad? Y nosotros los que tenemos hijos ya hemos tocado la panza y dice, sí, ya empezó. Está empezando, pero es suavecito, todavía es principio, todavía falta. Esperemos un rato, ¿verdad? Cuando uno es el primero, uno la quiere llevar en el primer dolor, uno la quiere llevar a la emergencia. Pero cuando uno ya conoce y te están diciendo que eso que estás viendo no es el fin, quiere decir que no es principio de dolores. Perdón, que es principio de dolores. Pero ¿qué pasó cuando la pandemia y la vacuna? Que era la marca de la bestia. Y la marca de la bestia va a aparecer hasta la mitad de la gran tribulación. Entonces, si no conocemos en qué tiempo estamos, vamos a ser engañados. Y eso generó un problema entre los que sí se vacunan, los que no se vacunan, el que sí, el que no, y creó confusión y caos dentro de la iglesia que supuestamente conocemos los últimos tiempos. Entonces, vamos a seguir. Entonces, os entregarán a tribulación. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a la iglesia o le está hablando a los judíos? ¿A quién? A los judíos, ¿verdad? Le está hablando a ellos. Y aquí esto está hablando de las dos primeras preguntas, de la segunda venida y del fin. No está hablando de antes del arrebatamiento, no está hablando de eso. Tenemos que fijarnos bien en ese enfoque. Y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué pasa cuando hay confusión entre lo que uno cree y el otro no cree? Se empieza uno a pelear y se aborrece uno con el otro. Y muchos falsos profetas, repito, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no está hablando de la salvación personal, sino que está hablando de la salvación de ese momento a los que se queden para la gran tribulación. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está hablando del fin del mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. Aquí se refiere a Daniel 11:31. Esa fue otra palabra profética que está por cumplirse. Esa no se ha cumplido todavía. Entonces vamos a ir viendo algunas profecías que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse, para que nosotros podamos entender y durante ese tiempo que estamos nosotros ahorita aquí, hasta que se venga el lucero de la mañana, nosotros podamos hacer esas antorchas. Para eso sirve lo que estamos viendo, para que nos pongamos las pilas para que la antorcha no se apague. Por tanto, y entonces en el 16 dice, los que están en Judea huyan a los montes. Nosotros no vamos a estar en Judea ni nada, los que van a estar en Judea son los que viven ahí. Los que se queden aquí, pues se quedarán aquí y ya verá qué hacen. Pero ahí les está diciendo, porque les estaba hablando a los judíos. Y entonces voy a leer hasta el 24 y ahí me voy a quedar rapidito. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su caja. Va a ser todo tan complicado, mas hay de las mujeres que están embarazadas y de las que crían en aquellos días, porque será terrible. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno, porque es muy frío obviamente, y en el día de reposo, porque todo el mundo, los que van a ser religiosos no van a querer salir, porque dicen, no va a salir en el día de reposo. Pero orad pues, bueno, ya lo dijimos, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio en el mundo y no habrá. Está hablando de la máxima tribulación, que no ha habido ni que va a haber. Ese va a ser lo peor que va a pasar. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos, ahí está hablando de los escogidos de Israel. Pero a dos grupos se llaman la palabra escogidas. A la iglesia y a los judíos. Y ya habíamos visto una palabra en el cual ya no hay más judío, ni griego, ni nada, sino que todos pasamos a ser parte de un mismo grupo. Pero la promesa de la iglesia es el arrebatamiento. Y ellos, por no haber creído, van a tener que pasar. Ese es un negocio que Dios tiene con ellos, o una forma de lidiar que tiene con ellos y con su iglesia, de nosotros por haber creído. Así que, y entonces si alguno os dijere, mirad que está Cristo, mirad ahí está, no creáis. Aún en ese momento van a estar siguiendo los falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, aun si fuera posible, a los escogidos. 24, y ahí lo voy a dejar. Leí todo esto, ¿por qué? Porque estas son palabras de Jesús, es lo que Jesús describió para su segunda venida y para el fin. Nosotros estamos en otro pacto. Nuestro pacto es un pacto mejor y ya vimos que Él cumple sus promesas. Entonces, vamos a ir viendo que muchas de las cosas que ya se cumplieron, ya las vimos, ¿verdad? Y que siempre que hay juicio, mire, cuando la maldad sube, va subiendo, siempre viene juicio. Cuando Noé tenía 600 años, de tanta maldad que vino juicio. Cuando Lot y Abraham estaban, que la maldad estaba, vino juicio. Y después vino el periodo de la dispensación, es ese tiempo en el cual
estamos ahorita en la gracia. Cuando Mariita predicó de Jesucristo, presentó a Jesucristo como el Salvador, como el Cordero, como el Pastor, como el sanador, ¿verdad? Pero ya vimos que en Isaías, que él no leyó lo de Isaías en el capítulo 61, en el cual viene después como juez, como rey, a hacer justicia. Y en Daniel 9:24 vuelve a decir lo que va a pasar. Daniel 9:24, que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿A qué pueblo le estaba hablando? Al pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad. No está hablando, está siendo específica esa profecía, que es para el pueblo de Israel y que es en su santa ciudad. ¿Y cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y le dice: ¿para qué? Dice, número 1, para terminar la prevaricación. Dije, ¿la qué? ¿Verdad? La prevaricación. Te fui a buscar qué significa esa palabra. Algunas veces uno la puede traducir a la ligera y decir prevaricar es mentira. Pero esto no es una mentira común y corriente, sino que es cuando alguien conscientemente, en función de algún poder, de algún cargo, como un juez, un presidente, un rey, hace que su pueblo se tuerza. No es una mentirita, es alguien que maléficamente, conscientemente condene a alguien porque a él así se le ocurrió. Entonces, la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de Israel. Esas son todas las cosas que están profetizadas, que van a pasar en ese momento, a partir de la semana 70 de Daniel. Y la expiación, esa es parte, está en el ínterin, también no está, porque la expiación es padecer un castigo por los pecados de otro, que elimina sus efectos del pecado y el pecador puede arrepentirse y reconciliarse con Dios. Y el que vino a expiar los pecados por nosotros fue Cristo, para que nosotros no estuviéramos en esa categoría y pudiéramos estar tranquilos que nuestra salvación está asegurada. Así que, mis hermanos, luego hay otra profecía de Daniel que ya está cumplida. Dice Daniel 9:26: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que es lo que yo les acabo de mencionar cuando Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Esa ya se cumplió, entonces la podemos creer porque ya la leímos. Ya sabemos, tanto en la historia secular como en la historia bíblica, está bien documentado ese evento. Pero Daniel 9:27 todavía no. Y entonces a uno le cuesta creer lo que no ha visto, pero con tanta información que tenemos, si nos apegamos a la verdad, si nos apegamos a la palabra, vamos a estar nosotros seguros de en qué tiempo estamos. ¿Por qué estamos recibiendo esta palabra en este tiempo? Es para estar preparados y ser antorchas. O sea, la palabra profética tiene muchas funciones, exhortar, pero nos está exhortando aquí a que estemos listos y preparados. Y ahí dice Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Eso concuerda con Mateo 24:15 que lo acabamos de leer. Y Jesús lo dice y cita, o sea, él prácticamente está, cuando él está diciendo, se está apoyando en la profecía esta, que cuando venga el anticristo y se siente en el templo de Dios a mitad de la tribulación, en algunos lados dice 3 años y medio, 42 meses o 1600, o sea, o un tiempo y medio, está hablando de lo mismo, está hablando de que es a la mitad, pero eso ya no vamos a estar ahí. Nosotros nos habremos ido antes. Entonces, si nosotros no conocemos y no sabemos por qué estamos recibiendo esta palabra, por qué esta palabra ha venido cada vez más, vamos a caer en la mentira, el engaño, el temor, confusión, desánimo, enfriamiento, decepción, si no entendemos lo que va a pasar. Vamos a ir resumiendo ya. Número uno, tenemos la palabra más segura. Número 1. Esa palabra más segura nos da fe, nos da ánimo, y la palabra nos dice: alegraos y gozaos porque sabemos que nuestra redención está cerca. Entonces, si estamos nerviosos, atribulados, si estamos tristes y si no estamos contentos o felices y conscientes de lo que estamos viviendo, es porque no estamos afianzados en la fe que el mismo Cristo, que sus profetas, que sus apóstoles nos han dejado aquí. Recientemente, con el grupo de hombres, estuvimos hablando de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10. Y se los voy a leer. ¿Y cuál es el mensaje a esa iglesia? Que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que menos, no le encontró mucho malo, sino que le encontró mucho bueno. Y la última iglesia es en la que estamos nosotros ahorita, pero les voy a ir a Apocalipsis 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y fuimos a revisar ese término, y eso se refiere a 2 cosas: amor y misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la misericordia, el amor y la misericordia son los 2 componentes más grandes de ese periodo de gracia que Dios ha tenido. Y ellos lo guardaron. En otra versión dice: mi mandato de ser constantes. O sea, ser constantes en el amor y la misericordia. Y por eso yo te guardaré de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y fuimos a revisar cuál era el día de la prueba, y aparecen todos los sinónimos de la gran tribulación, de la segunda venida, del lamento de Jacob, o sea, cualquier otro algo parecido que diga de eso. Y lo más importante, sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Yo los reto a que vayan a buscar quiénes son los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellos que se van a quedar, y a todos los judíos que se van a quedar para la gran tribulación. Y cada vez que habla de los moradores de la tierra, habla de juicio. Siempre en el contexto que habla de los moradores de la tierra o de los habitantes de la tierra, dice otra versión, está hablando de juicio. Y nosotros no hemos sido diseñados para la ira ni para el juicio de Dios. Vamos a tener nuestro juicio, pero nuestro juicio va a ser diferente. Nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y todos los que estén muertos y que mueran antes y que mueran, toda esa gente, aún los malos y los malos, ellos van a ir al tribunal del trono blanco.
al final del milenio. Eso no va a ser aquí. Así que, mis hermanos, no estamos nosotros designados y hemos sido guardados para el día de la prueba o para el día de la tribulación. Entonces, como 1 Corintios 3:3, ese no lo tenemos ahí, habla a los hombres por medio de la profecía para edificación, exhortación, consolación, advertencia y dirección. Dios ha sido tan fiel, por eso estábamos viendo sus pactos los mantiene, su fidelidad es tan grande, su amor es tan grande, que por eso estamos hoy aquí todos sentados. ¿Verdad? Estamos sentados aquí aprendiendo a relajarnos, estar tranquilos. Duele lo que vemos y uno dice, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. Y sí, tenemos que hacer algo, pero lo que tenemos que hacer es ser antorchas. Porque lo que ya está definido en el tiempo kairos de Dios, ya no lo podemos nosotros modificar en el tiempo cronos del hombre. Hay dos tipos de tiempos, el tiempo cronos, que es el del hombre, estamos ahorita en agosto del 2022, pero en el tiempo kairos de Dios estamos en otro tiempo. Y para dejarles algo para que puedan revisar, en Génesis 6:3 dice, ya no contenderá más el Espíritu de Dios contra el Espíritu del hombre y le serán dados 120 años. Y si esos 120 años usted los multiplica por 50, que es un año jubilar, son 6,000 años. Y entonces, 6,000 años nos dio Dios para que nos gobernáramos nosotros mismos. Pero como no nos hemos podido gobernar durante tanto tiempo, cayó el hombre y tuvo que enviar a Jesucristo para que nos diera 2,000 años de gracia. A los de Noé solo les dio 100 años, a nosotros nos ha dado 2,000 años de gracia. Pero esa gracia se está acabando. Entonces tenemos que estar preparados nosotros. Y vamos a ver en esta guerra que estamos, esta guerra entre la verdad y la mentira. Y vamos a repetir ese versículo que está en 2 Corintios 10, del 4 al 5, que lo sabemos de memoria. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son pistolas. Mi enemigo no es mi suegra, mi enemigo no es mi hermano. ¿Me entiende? Ellos no son nuestros enemigos. Ahorita no es tiempo de estarnos peleando con el hermano, con el vecino, con la suegra, con el suegro. No, ya no es tiempo. Ese tiempo ya no es para nosotros. Sino que nuestras armas son poderosas. Fíjense que el problema es que a veces nosotros no nos creemos eso. No nos creemos que tenemos armas poderosas. Los niños sí se creen. Los niños cuando juegan tienen sus armas poderosas ¿verdad? Ellos sí creen que tienen armas poderosas. Pero ¿poderosas en quién? En Dios. ¿Para destruir qué? No para destruir a la gente, sino que para destruir fortalezas de lo que hemos venido viendo. Fortalezas, argumentos, altiveces que se levanten en contra del conocimiento de Dios y que nosotros, llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Punto. Entonces, mis hermanos, que el afán de este mundo no nos gane. Que la informática, que todo eso que nos está llegando, que toda la mentira, que todo esto, rápido discernimiento y usted ve su chat, pum, batear todo y quedarnos con lo que nos edifica. Si no estamos edificando nuestra casa sobre la roca, como decía él, ¿verdad? Entonces quiero que se pongan de pie un momentito.
vamos a oír nuevamente quién es nuestro Dios. Vamos a ver ese Dios de pactos. Pero hoy le van a poner atención a lo que dice esa adoración. Y sigamos, va a salir escrito ahí para que nosotros bendecimos a Marcos Witt por esta alabanza, porque es tan bíblica, tan real. Y si usted está teniendo duda ahorita en su corazón de lo que acabamos de hablar, no es cierto. Oiga. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Guía nuestro destino. Dios de pactos, tu destino confío en tus está en Cristo Jesús. Descanso en tu palabra. Descansamos en tu palabra. Por tu gracia estoy. Por la gracia estamos aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre de descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Cumples tu palabra, Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tómese un momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. gracias Señor, gracias. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas,
es mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias por tus promesas. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Gloria a Dios, gracias Padre. Gracias Señor. Y ahorita la última exhortación. Primera de Timoteo 6:12. Estamos en la lucha, en la pelea por la verdad y por la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echad mano de la vida eterna. Echamos mano porque estamos seguros. A cual asimismo, habiendo hecho la buena profesión o la confesión delante de muchos testigos, nosotros delante de muchos testigos hicimos una declaración, hicimos una profesión, hicimos una confesión de fe de que creíamos en el Cristo, el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Y a través de eso tenemos vida eterna.